Buenas noches, amigas y amigos. Deseándole que estén pasando las noches en casita ya descansando, y los que están trabajando, bueno, que nos sintonicen, nada más no se distraigan mucho de sus labores, pero sí, sintonicen que hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy tenemos el sexto paso del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, y para este efecto tenemos como invitada a la licenciada Águeda Calleja. Buenas noches. ¿Cómo estás, Águeda? Buenas noches. Y a nuestro amigo, el psicólogo Bruno. Bruno es su apellido, ¿verdad? Así es Bruno. Así es. Bueno, pues vamos a tocar el tema bastante interesante. Nosotros ya habíamos visto con anterioridad lo que era el cuarto paso, la luz que daba el cuarto paso a través del conocimiento de sí mismo. Después el quinto paso, al estarlo compartiendo con otro ser humano y con la deidad como cada quien lo entienda, o ese poder superior como cada quien lo entienda. Y después de haber hecho esto, vamos a dar un paso muy interesante, que es el sexto paso, que reza aproximadamente, humildemente le pedimos a Dios que nos vaya quitando nuestros defectos. Algo así, ¿verdad? Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a que un poder superior nos quite estos defectos de carácter que ya detectamos en el cuarto paso y que ya los aceptamos y los confesamos en el quinto. Sobre este sexto paso, ¿qué nos puedes decir, licenciada? Bueno, primero buenas noches a todos. Pues se supone que en este paso se ha tenido que hacer ya los 5 primeros, y ya se ha conseguido un mínimo de evolución, de madurez y de desarrollo espiritual, por supuesto, como muy bien dices, nada religioso. Así es. Y nos encontramos con que este paso nos dice que estemos dispuestos a que Dios, entendiendo Dios como cada persona conciba, un poder superior, una energía superior, a que nos libere de nuestros defectos. Es un paso, en mi opinión, muy difícil, porque fíjate que todas las personas, en mayor o menor medida, adictos, dependientes, gente que no lo es, siempre queremos cambios, pero muchas veces no estamos demasiado dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que esos cambios se den. Entonces, el estar dispuesto es difícil, pero eso no quiere decir que sea imposible, pero sí que hay que poner todo lo mejor de nuestra parte para que esos cambios que nos van a beneficiar se den. Sí, claro, la naturaleza humana es muy especial, inclusive ahorita empezando el año en enero, muchos estuvimos dispuestos a hacer una serie de cambios, como ponernos a dieta, como hacer ejercicio, como llegar temprano al trabajo, y a estas alturas, 19 de enero, pues muchos no hemos logrado nada. Entonces eso que comentas es cierto, muchas veces los seres humanos nos cuesta trabajo los cambios. Estamos conscientes a través de ese cuarto y quinto paso de que ya detectamos cuál es la problemática y ya la admitimos ante otro ser humano, pero tenemos que empezar a operar, tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para que se den esos cambios. Y para el caso de las adicciones, pues estos cambios son indispensables, porque como hemos visto en el estudio de los otros pasos que ya vimos, ya detectamos muchas cosas, pero en los 3 primeros son prácticamente de admisión. El cuarto ya empieza a haber una cierta acción con el hecho de hacer el inventario y de ponerlo en conocimiento de otro ser humano. Pero este sexto paso, ahí yo veo desde mi punto de vista, primero una aceptación y una humildad de estar dispuesto a que algo superior a nosotros, algo como cada quien lo entienda, nos vaya liberando de esa problemática, y es un problema, es un programa totalmente de acción. ¿Qué hay al respecto, licenciado Bruno? ¿Qué opinas al respecto? Estamos dispuestos a que un poder superior nos extraiga los defectos de carácter. Estaba acordándome a propósito de Maradona. Bueno, Ese tiene que muchos él aún defectos. con toda su adicción y cuando él era un jugador, él nos muestra que hasta Dios necesita una mano. Es decir, Para esa meter llamada el mano gol. de Dios, hasta esta figura Qué superior, bonito. sea como sea, él también la requiere, ¿no? Y entonces está en uno. Creo que
de entrada podría mencionar eso, porque si uno no pone su parte, ¿cómo? Claro, Dios nunca iba a meter el gol, Él tenía que poner la mano Así es. para que entrara la Perfecto. pelota. Pues sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? Es el accionar, la voluntad encaminada hacia un fin específico, que es irnos liberando de esos defectos de carácter. Aquí tocas un tema muy interesante, que es la espiritualidad y lo que es la religión. ¿Qué diferencia puede haber entre espiritualidad y religión? Como yo lo entiendo, la espiritual es la esencia y la religión es una serie de conductas que nos ponen, de principios y conductas que nos marcan los diversos cleros para llevar a cabo un fin, un acercamiento con la deidad. Entonces, nosotros desde el punto de vista de las adicciones, pues nosotros no ponemos una religión ni una serie de puntos que nos ponga en contacto de la deidad, sino que prácticamente es un contacto personal y directo que tiene el individuo con ese poder superior. No necesariamente tiene que ser una deidad, sino un poder superior a él mismo, así dice claramente el libro de las adicciones, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué problemática tú encuentras en ponerte a disposición de ese poder superior, de esa deidad o de esa fuerza vital? Sí, como muy bien has dicho, las religiones son sistemas de creencias. Entonces, la creencia como tal no opera un cambio. Sin embargo, el desarrollo espiritual te da una madurez y una coherencia. Una coherencia para saber que cuando tú quieres algo, tienes que hacer, o por lo menos intentar, todo lo posible para que eso se dé. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy pequeñito y que parece tonto, pero no lo es. Hay un eslogan en el Metrobús que a mí me gusta mucho y dice: pequeñas acciones generan un cambio. Y a veces hay que empezar por lo pequeñito, no por lo muy grande, porque entonces nos aburrimos y lo dejamos. Yo hace muchos años, cuando mis hijos todavía eran muy pequeños, yo me levantaba por la mañana corriendo para preparar a los niños al colegio y lo único que hacía era tomar un vaso de leche, nada más. A los niños sí les preparaba un buen desayuno, pero yo solo un vaso de leche. Claro, cuando llegaba a media mañana yo me caía, la glucosa había bajado, ¿no? Entonces llegó un momento que me di cuenta que no estaba haciendo nada bueno por mí, ¿no? Que tendría que levantarme y de una manera más tranquila darme un buen desayuno. Pues eso parece increíble, no os podéis imaginar lo que a mí me costó desayunar. Había estado durante mucho tiempo tomando un vaso de leche, ¿no? Y me costó, pero aún así me obligué y poco a poco yo tomé ese hábito, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Entonces hay que poner un esfuerzo, hay que poner una intención y hay que poner una acción para que esos cambios se den. Y desde luego siempre empezar desde lo poquito hacia lo mucho. Porque si empezamos creyendo que vamos a cambiar todo, no es posible. Los cambios, absolutamente necesario es el tiempo. Y se va a necesitar un tiempo. Entonces, el desarrollo espiritual lo que te da es claridad mental para que esos cambios se operen, pero de una manera paulatina y de una manera sensata y de una manera real. Yo creo que ahí veo yo más la diferencia. Qué interesante. Los cambios deben ser paulatinos, pero continuos. Hay una frase que dice: sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Entonces yo detectando mi problemática, vamos a suponer, que no es mi caso, creo, que yo tengo el problema de la pereza. Lo detecto en el cuarto paso, que soy una persona que tiene un problema de pereza. En el quinto paso lo acepto y se lo digo a otro ser humano, ya a la deidad o al poder superior o el espíritu universal o la fuerza primera, la causa primera, como quieran llamarle, y ya, me liberé. Pero si no hago nada, pues voy a seguir perezoso. Entonces tengo que ponerme en acción. Entonces ya detecté, ya admití, tengo que corregir. Sobre ese particular, la conducta humana, ¿en qué se caracteriza, licenciado Bruno? A partir del ejemplo que escucho que da Águeda, y relacionado con su pregunta y con algo más que leía acerca del sexto paso que me llamó la atención, sobre que este paso es el que diferencia a los niños de los hombres. Ustedes que tienen más experiencia, no sé si me pudiesen
apoyar diciendo ¿a qué se refieren con hombre? Si ya como adulto, niño, ¿eso se refiere? Lo que comentaba Águeda, una persona ya madura, empieza a dar cierta, dijo, después de haber practicado estos pasos, se adquiere cierta madurez. Entonces se pasa de un estado infantil a un estado ya de madurez, porque ya se detectaron la problemática y ya se está admitiendo y ya se está empezando a corregir. Ok, entonces, apoyado en eso, me llama la atención ahora sí lo que comenta Águeda de tomar un vaso con leche o tomar solamente leche de desayuno, porque pareciera que ese alimento es el que se le da a un cuerpo más pequeño que solamente necesita los nutrientes que tiene la leche, ya sea la grasa, el azúcar. Entonces quizás sí está hablando de un cambio, de pasar de un momento de infancia a adultez o madurez, porque pareciera que el cuerpo también se da cuenta de que necesita otra cosa, es hacer ese viraje precisamente. O sea, el cuerpo ya necesitaba no solamente un desayuno, que requiere un cuerpo más pequeño, necesitaba otro tipo de alimentos. Entonces sí, lo relaciono justamente. Hasta manera de metáfora, ¿no? El niño toma leche, el adulto ya debe desayunar bien. Justamente, incluso a los meses les cambian el alimento, papillas. Y en el sexto paso nosotros viendo el alimento espiritual, el alimento intelectual, es el pasar de lo elemental, porque cuando tenemos una adicción, los primeros pasos nos dicen hay que aceptar que tenemos una adicción, hay que ver que solo un poder superior nos va a devolver el sano juicio, porque no tenemos sano juicio, porque somos niños mentalmente. En el tercer paso, a través de la fe que obra, pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de una fuerza superior, porque nosotros solos no podíamos. En el cuarto paso hicimos ya el inventario, nos estamos empezando a conocer, empezamos a dar un salto de la primera infancia a conocernos a nosotros mismos, y después de que ya nos conocemos a nosotros mismos, o por lo menos estamos ya en ese aspecto tratando de madurar, ya que aceptamos cuál es nuestra problemática, porque cuando uno es niño no acepta y hace berrinche cuando se le dicen las cosas. Cuando ya se empieza a aceptar y se empieza a detectar cuál es nuestra problemática, entonces sí, ya se pasa al quinto paso y se le confía a otro ser humano. Mira, yo soy y tengo este problema. Y ya llega la mayoría de edad, ya llega la adultez, cuando se pone uno a trabajar consigo mismo, poco a poco, como decía Águeda, pero constantemente para ir moldeando, para ir cambiando esos defectos de carácter, esos pecados capitales, esas pasiones que somos víctimas como cualquier ser humano. ¿Qué más? Sí, mira, yo creo que es un paso que hace, en el niño hay mucho egocentrismo. El niño es egocéntrico. Yo me acuerdo hace años cuando estaba con mis alumnos, el niño quiere una cosa y lo quiere y ya está, y no piensa más, ¿no? Y además ese egocentrismo al niño le hace ver la vida solamente en su percepción, ¿no? No se da cuenta que hay muchas diferentes realidades, él quiere eso y va hacia ahí. Cuando una persona ya ha madurado, se da cuenta que para tener, o sea, primero tienes un objetivo, pero que para llegar a ese objetivo vas a tener que hacer una serie de cosas. Y no siempre las cosas van a salir como tú quieres. Claro. Hay veces que vas a tener que modificarlas, hay veces que vas a tener que cambiar, hay veces que vas a poder seguir, hay veces que vas a poder parar. En fin, una persona ya madura hace una previsión y a la vez se da cuenta que las cosas, aún con una previsión, puede haber sus cambios, ¿no? Eso es un cambio fundamental para que un ser humano pase de un estado infantil, porque puedes estar así con 70 años, puedes estar en un estado infantil a pasar a un grado de madurez que ya te va a permitir ver la vida con otro enfoque y otra forma de estar en la vida, ¿no? Porque esa desubicación de la edad, es decir, estar emocional, afectivamente y mentalmente, por ejemplo, con 15 años, cuando tienes 50 años, te va a traer muchos problemas, pero muchos problemas. A lo mejor en un momento dado se te va a dar que se te consiga el deseo que tú quieres, pero seguramente eso no va a ser lo mejor para ti, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es importantísimo ir dejando el egocentrismo infantil que nos deja ver la vida solamente en una percepción, ¿no? La vida se puede ver desde muchos ángulos. Yo creo que eso es básico
para un avance auténtico. Claro, el niño ve que el universo le pertenece. Cuando se empieza a llegar a una edad adulta, cuando empieza la madurez, se da uno cuenta que nosotros formamos parte del universo, no que el universo es nuestro. Entonces, al empezar a tratar de cambiar una problemática, por ejemplo, no sé, el egoísmo, la envidia, la pereza, la lujuria, la gula, todas estas cosas que ya detectamos que tenemos y que nos hace daño, entonces necesitamos una fuerza que tiene que ir de adentro hacia afuera, porque todos, bueno, no es crítica y no es religioso, pero todos esperamos, o muchas personas esperan, que algo superior ven hacia el cielo y creen que va a salir así como por arte de magia, y no nos damos cuenta que esa fuerza interior, ese poder superior está dentro de nosotros, y que nosotros mismos, al detectarlo y al tener fe en ese poder superior, salimos adelante. Porque, bueno, a través de iba a decir de mi corta vida, a través de mi vida me he dado cuenta, bueno, que tengo un potencial interior, pero que a través de la voluntad y a través de la acción es como voy librando una serie de problemas que me plantea la misma existencia, pero con un objetivo. Cuando hay reconocimiento, cuando hay aceptación y empieza a haber acción, como atinadamente nos dices, para empezar a trabajar sobre nosotros mismos, porque no vamos a trabajar con los demás, ni vamos a cambiar el universo, es una labor constante y permanente con nosotros mismos. ¿Qué opina la psicología sobre ese particular, licenciado Aarón Bruno? Pues la psicología incluso se apoya del arte, se apoya del cine, y me apoyaré del cine. Adelante. Porque al parecer el sexto paso, incluso creo que hay documentos, también es un paso, un paso, como se le nombra, en el cual se tiene que dejar ir lo que se descubrió en el cuarto y el quinto. Como bien, al parecer estamos concordando en dejar ir quizás esas historias de atrás, ya sea, Ojeda lo nombra como el egocentrismo infantil, y sí, y todo lo que se genera alrededor, ¿no? Como lo mencionabas también, Su Majestad el Bebé, así es. Dejarlo que se vaya. En la película de Trainspotting, es la historia de un grupo de amigos que se drogan y que uno hace diferentes cosas por dejar de consumir. Esta película termina precisamente después de ciertas recaídas, el joven dejando su entorno de amigos. Pero el entorno de amigos no nada más era dejar el entorno, dejarles de hablar, sino al parecer él estaba ya buscando colocarse en otra situación, no tan infantil. Entonces, como sugerencia, podría decir que esta película muestra precisamente esta cuestión de soltar lo infantil o lo que queda anclado incluso con las amistades, ¿no? Que las amistades pueden seguir andando en una cuestión muy, muy juvenil y otros andan ya en otra cosa, quieren hacer otra cosa. Entonces, quizás también se trate de dejar ir eso, ¿no? O sea, las cosas son transitorias. Sí, definitivamente. Yo veo ejercicios aquí que por eso se adquiere la madurez, que es la humildad. La humildad viene del latín humus, tierra, y que significa que darle a las situaciones su verdadera dimensión, teniendo los pies bien puestos sobre la tierra, lo que es. No viene del latín humiliare, que es humillarse. Muchas personas, cuando se habla de humildad, empiezan a hacerse la idea de ser humilde es una persona que se humilla, y no es cierto. Es aceptar la verdad tal cual es, aceptar una vida tal cual es, y no disfrazarla con una serie de situaciones, incluso de fugas, como el alcohol y la droga. Entonces, cuando la persona se pone con él mismo a hacer un cuarto paso y se detecta y se examina y se da cuenta quién es, y por primera vez en su vida quizás se ve al espejo, es un acto de humildad. Pero cuando va con otro ser humano y le dice, mira, este soy yo, y le pide ese poder interno, poder superior, deidad, Dios, como cada quien lo entienda, ayúdame, este soy yo, me identifico ante ti y te confieso quién soy yo. Después viene una labor titánica,
que es empezar a trabajar con uno mismo, con una fe, con una espiritualidad. Me gustó mucho lo que comentaste de la espiritualidad, con una espiritualidad que provoque un crecimiento interior y que tenga como resultado una madurez. ¿Tú qué más nos puedes comentar, Águeda? Yo creo que la humildad es de obligado cumplimiento. O tienes una perspectiva humilde de quién eres y en qué posición estás, con qué cuentas, con qué no cuentas, en fin, habiendo hecho ya una valoración de lo que somos y de lo que tenemos, es muy bueno tener humildad. Y es completamente, estoy de acuerdo, hay muchas veces hemos tenido, muchas personas lo siguen teniendo, un concepto muy erróneo de lo que es la humildad. De hecho decimos, esta es una persona humilde, un barrio humilde, una colonia humilde, ¿no? Y pocas veces damos la palabra humildad a una persona que inclusive pudiendo ser muy exitosa y famosa, es humilde porque sabe quién es. Yo creo que la humildad es eso, ¿no? Poner los pies en la tierra y a partir de ahí saber qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes. O sea, ya empiezan a hacerte tú mismo una serie de preguntas muy diferentes a lo que hace un niño. Como decíamos antes, quiero y quiero y quiero. Una persona madura ya no es quiero y quiero y quiero, sino esto me gusta, esto me conviene, hacia dónde quiero ir. Empieza ya otro plantel muy diferente de preguntas y para eso es necesario ser realista. Ser realista. Bien, es verdad, tampoco creo yo, cada persona tiene su propia realidad porque tiene sus propias circunstancias. Claro. Y a través de esas circunstancias que pueda ir caminando con los pies sobre la tierra, ¿no? Y eso nos facilita mucho la vida. En la humildad hay una energía impresionante y en la soberbia hay un miedo espantoso. Fíjate qué cosas. O sea, y aparentemente no sería contradictorio, aparentemente ¿verdad? es contradictorio. Parece que cuando vemos una persona altanera parece que es fuerte y poderoso, nada más lejos de la realidad. Está tapando un miedo además muy profundo. Sin embargo, cuando vemos una persona humilde en la profesión que sea, tal cual es, esa persona tiene una seguridad. Tiene una seguridad de decir, bueno, esto puedo, esto soy, esto no. O sea, ni siquiera pretende dar una falsa imagen. No le interesa porque sabe quién es, con sus pros y sus contras. Se acepta como es. Exactamente. Y es feliz como es. Pues yo no sé, ya la palabra feliz, yo creo que la vida pues trae sus cosas, ¿no? Pero por lo menos tiene un mínimo de coherencia. Es importantísimo en la vida la coherencia. Creo, fíjate, y vamos a hacer un paréntesis, creo que es lo que más se necesita en la vida para vivirla, la coherencia. Y dentro de la coherencia tiene que haber humildad, porque si no, no hay coherencia. Sí, pues estaríamos en el engaño. Exactamente. Pero algo que comentaste que me parece interesante, que dice, la persona que es soberbia, en apariencia es fuerte, en apariencia se impone, pero en el yo íntimo es una persona con muchos miedos y con muchas inseguridades, y toma como mecanismo de defensa esa aparente soberbia para ponerse 1 centímetro por encima de los demás, cuando él mismo sabe en la intimidad que es una persona débil, mientras que la persona humilde no necesita de otra cosa porque ya se conoció y ya se aceptó. Dentro del 6º paso, licenciado Bruno, ¿cómo podemos trabajarlo? O sea, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo podemos trabajar ese 6º paso? Yo ya sé quién soy, o por lo menos ya tengo una idea más o menos exacta o más o menos aproximada de quién soy, con mi 4º paso. Ya detecté una serie de defectos de carácter, de pecados capitales o de pasiones de que soy víctima. Desde el terreno de la ciencia, el terreno de la psicología, ¿cómo podía trabajar yo eso? Yo ya vi que soy perezoso, que tengo la gula, que tengo la lujuria. ¿Cómo empiezo a trabajar sobre eso? Porque a mí se me hace fácil que lo haya detectado, ok, soy perezoso, que lo haya confesado, pero ¿cómo trabajo sobre eso? Es un tanto complicado y se tendría que ir de historia en historia, porque hablar de, como dice, de esta cuestión de ser perezoso, puede haber una cuestión de melancolía, y el cuadro clínico
de la melancolía. Si es que esa pereza es por este cuadro, pues se tiene que abordar tomando en cuenta que la melancolía, o llamada también depresión, es a propósito de desearle mal a otro, pero como hay ciertas reglas, se incorpora al propio cuerpo y se pone pesado, se hace perezoso. Incluso en esta cuestión de la gula, ¿no? Del comer mucho, estamos hablando que es una figura, si está a ese nivel, que es una figura clínica que tiene que ver con los atracones, como ya bien también lo mencionábamos en las cuestiones en la también larga saga de trastornos alimenticios. Entonces, lo que mencionábamos en ese momento era que los atracones es a propósito de no tener un límite, pero una figura de autoridad incorporada, que es el padre, un poder superior. E incluso dábamos el ejemplo que en los grupos podría semejar un tótem que diga suficiente, ¿no? Pues hasta ahí. Entonces, de acuerdo a la problemática que yo detecte, mi cuarto paso, así es el trabajo que tengo que hacer con auxilio de un psicólogo. Así es. Para detectar mi caso personal. Y desde el punto de vista de lo espiritual, del trabajo de estos grupos, ¿cómo se hace ese sexto paso? ¿Cómo se empieza a trabajar con uno mismo? Yo diría, vuelvo otra vez a pequeñas acciones. Empezar lo que uno de verdad está dispuesto. A ponerse un compromiso, aunque sea mínimo, con uno mismo. Y de ahí ir avanzando poco a poco. Los defectos capitales o los pecados capitales, como lo quieras denominar, se ha hecho para todos los seres humanos, pero como decía Aarón, muy bien, cada uno tiene una problemática diferente. Uno a lo mejor es más lujurioso, otro es más perezoso, otro es más soberbio. Bueno, pues cada uno, como digo yo, tenemos nuestra ventanita al norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezar a hacer un compromiso de verdad. Empezar por donde yo de verdad creo que puedo, aunque sea pequeñito. No hay que minimizarlo. Los pasos pequeñitos cada vez se hacen mayores, ¿no? Yo creo que hay que empezar desde abajo, con humildad. Porque si te pones unos objetivos contigo mismo demasiado grandes, es muy probable que te vengas abajo, porque el esfuerzo va a ser demasiado y no es paralelo a tu disposición. Te vuelvo a decir, a veces hablamos de cambios, pero a veces la disposición es pequeña. La disposición también hay que fomentarla. En el caso del creyente en Dios, hacia Dios. En el caso de la persona que haga meditación, a través de la meditación. En fin, hay diferentes caminos para diferentes personas. Hay que pedirlo y que se nos dé una concesión. Y como decía antes Aarón, con Maradona ponía la mano, ¿no? Pues entonces, de verdad, comprometerse. La humildad, esa disposición, tiene que haber un compromiso real, no palabras. Hay un refrán, me gustan mucho los refranes, que dice: obras son amores y palabras buenas razones. Entonces, de verdad, hacerlo. Bueno, y eso es de España. Pues yo soy de porque mi madre era mexicana y eso me decían: obras son amores y las palabras son buenas razones, algo pues así me decía. Sí, o sea que así es, comprometerse. Bueno. Comprometerse con uno mismo, o sea, aquí nos están invitados que yo me comprometa. Yo ya he detectado una serie de problemáticas y voy a trabajar poquito a poquito conmigo mismo. Ahora, esto desde el punto de vista de las adicciones, ¿qué consecuencia tiene? O sea, ¿qué crecimiento le da al adicto? ¿Cómo puede el adicto lograr un desarrollo y obviamente ir dejando esa adicción o dejar esa adicción? Porque en el primer paso se supone que ya la dejó. Al integrarse como una persona al grupo social, al practicar la humildad, de darse cuenta quién es, el aceptarse como es, el aceptar toda la problemática de los defectos de carácter, pasiones, pecados capitales y empezar a trabajar con ellos, le da a la persona adicta una cierta madurez. Y esa madurez va a tener como consecuencia que haya un cambio de conducta. Y al haber un cambio de conducta se va a ir desprendiendo de toda la problemática adictiva que tuvo por la ignorancia de darse cuenta quién era, ¿no? O qué beneficio tiene. Bueno, te vuelvo a decir, yo creo que el adicto ha llevado una vida con grandes compulsiones en todos los aspectos. En el aspecto del sueño, en el aspecto de la alimentación, en el aspecto de las relaciones, en todos los aspectos.
Entonces el adicto tiene que empezar primero por algo básico, que sin eso es imposible cualquier cosa. Dejar la adicción que tenga, la que sea, alcohol, drogas, juego, lo que sea, porque si eso no se da, el resto no va a ser posible hacerlo. Adquirir buenos hábitos alimenticios. Te digo que tiene que ser desde abajo, desde la base. Adquirir una regulación del sueño, empezar a tener una disciplina en el trabajo, a ponerse el despertador por las mañanas si es necesario, a comer a una hora, en fin, una serie de cosas básicas, pero que a la vez van a ser los que van a soportar ese cambio de conducta que después va a tener que dar en el comportamiento de las relaciones, porque el adicto va a tener un amplio camino de rectificaciones con él mismo, básica y fundamentalmente primero con él mismo y después ya con todas las personas que le rodean y también con todo lo que le rodea. O sea que tiene que empezar por la base, ¿eh? Vamos a ser realistas y humildes. Pues efectivamente, yo mismo, conductas, comportamientos, alimentación, cosas que son básicas para el ser humano, para tener una buena salud corporal, una buena salud mental, una buena salud emocional, que a veces empezamos la casa por el tejado. Sí, ese es el problema. Sí. Ahora, lo que tú nos comentas está muy bien, pero aquí me estoy figurando, estoy haciendo una imagen mental de una persona que tiene una adicción de clase media hacia arriba. Porque una persona que no tiene prácticamente una vivienda digna o no tiene vivienda, no tiene asegurado el alimento, no tiene eso, pues es más difícil que tenga una disciplina. Pues yo no voy a decir que no sea más difícil, pero sí es posible que esa persona empiece dentro de lo que él puede y dentro de lo que él es a tener unos hábitos. De acuerdo a sus posibilidades. Sí. Yo creo que siempre en la vida, si tenemos humildad y coherencia, siempre dentro de lo que nosotros somos, vamos a encontrar un camino adecuado para nosotros. Pero para eso, por ejemplo, un adicto que está en la calle, que se suele dar mucho, ¿no? Por desgracia llegan a estados mentales ya deplorables y son, como decís aquí, te por ochos, ¿no? Si esa persona, yo estoy convencida de ello, de verdad lo digo alma adentro, si esa persona realmente quiere rehacer su vida, va a encontrar una casa de acogida, va a encontrar un psicólogo, va a encontrar una dependencia estatal que le va a abrir la mano. Claro. Yo estoy absolutamente convencida de ello. No va a dormir en una cama con dosel, pero va a tener una alimentación, aunque sea sencilla, va a tener una básica, alimentación. por lo menos equilibrada. Hasta que poco a poco pues vaya caminando. Yo, alma adentro, de verdad estoy convencida. Tienes toda la razón, el gobierno del Distrito Federal inclusive ha puesto determinadas instituciones que apoyan a las personas con adicciones y que no necesariamente debe tener un nivel económico medio, sino que a sus posibilidades se va a dar ese cambio. Sí. ¿Qué opina, licenciado? ¿Qué conclusiones nos da? Pues entonces habría que hacer más difusión a estos espacios, ¿no? Porque pues sí están, pero ¿y? Entonces la difusión no estaría de más. O sea que sería bueno que se difundiera más a través de los medios todas estas instituciones que le proporciona el Estado por los para medios, que las personas. O incluso las mismas personas que están ahí. O sea, hace poco entré a una oficina igual como para no dejar hablar mal. Cuando entro a una oficina encargada de las que usted habla, de adicciones, o sea, me encuentro que todo está en una cuestión muy burocrática, atrás de una computadora, cuando al parecer el trabajo debe ser en la población, o sea, la difusión, o sea, y eso yo lo aprendo precisamente trabajando en la población, con mujeres que eran adictas, en fin. Cuando yo llego a un lugar que se podía ocupar como consultorio y las empiezo a entrevistar, una de ellas muy molesta dice, ¿para qué es la entrevista? Para conocerla. Dice, no, conózcame allá. O sea, allá está el campo de acción. O sea, no atrás de una computadora, no en un consultorio, que también, pero para llegar a un consultorio primero tiene que uno estar allá. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Entrevistarse con ellos, ver cómo piensan, cómo sienten, qué carencias tienen, etcétera. In situ, ahí, en lugar. Entonces yo creo que sí es una labor muy necesaria por parte de nuestras autoridades en seguir fomentando estas instituciones, pero dar una atención más eficiente para la población que se encuentra ahí y apoyar para que esta misma
a través de su ejemplo, a través de su recuperación, vaya trayendo más personas y se vayan recuperando. En efecto. Sí. Otra cosa que quería comentar así a propósito de lo de los pies en la tierra, lo de Humildad. la humildad. Hay muchas formas de llegar a poner los pies en la tierra. Me acordaba de una anécdota que me fue contada por quien llevó el caso en Fray Bernardino Álvarez. Es un hospital psiquiátrico, no sé si Águeda ya lo conozca o sepa de él, es uno de los hospitales psiquiátricos del DF. Ajá. Bueno, ahí llega una mujer porque se había agarrado de un poste, en efecto. ¿Ya lo conoce? No, pero como el lenguaje paraverbal, pues así. Claro, es importante. Ajá. Bueno, agarrada del poste llegan y se la llevan al fray, ¿no? Y quien la atiende, o sea, le pone una figurita de Tlalpan, la huellita, y la figurita de Tlalpan representa tierra firme. O sea, lo que esta mujer venía dando, o sea, pasos, sin firmeza, estar flotando, en fin, porque venía desde otro continente, incluso barco, y después caminó y caminó y caminó y caminó. Lo que ella buscaba era precisamente de lo que ustedes están hablando, poner los pies en la tierra, o sea, pero en un lugar firme. Entonces, quizás lo que se busca precisamente es tierra firme, que realmente las instituciones, aprovechando eso, las instituciones o la gente que se encarga, sea una buena base. Si no, ¿dónde va a poner alguien los pies? Claro. En algo firme, ¿no? Claro. Águeda, tus conclusiones. Pues me gustó mucho lo que dijo Aarón y yo creo que un ser humano, cuando le escuchan de verdad, se abre una puerta, es la puerta de la esperanza, ¿no? Cuando una persona se siente un número, que le van a poner un número, unos datos en una computadora, no se siente persona. Cuando a una persona se la escucha, puede que te identifiques o no, hay cosas con las que es imposible identificarte porque no las has sufrido, pero sí por lo menos tienes ese acto de escuchar. En la escucha hay amor, hay cariño y hay incluso protección, y eso es lo que un adicto necesita. Y también me gustaría, como estos programas tienen difusión, me ha encantado, es verdad que tienen que tener difusión, el adicto no se debe de considerar un sinvergüenza, una mala persona, que es lo que suele suceder, ¿no? Esa vergüenza que les acompaña, sino comprender que tienen una enfermedad, que tiene una recuperación y que asistan donde tengan que asistir a las personas, grupos, quien fuere, pero que abran su cabeza hacia una ayuda sin vergüenza. Son enfermos mentales. Cuando a una persona se le detecta un tumor cancerígeno, va a un médico y el médico hace un tratamiento el más adecuado. Yo no creo, el de la persona que tiene un cáncer, supongo que tiene que ser un impacto brutal cuando se lo dicen, pero yo no creo que sienta vergüenza por tener un cáncer. Se ponen manos a la obra para sanar. Pues el adicto tiene que comprender que tiene una enfermedad emocional, mental y espiritual y que necesita de ayuda y de una recuperación para sanar. Yo básicamente diría esto, y para eso hay que estar dispuestos, y para eso, aunque sea una pizquita, hay que tener humildad para pedir ayuda, porque un ser humano solo no puede con nada. Uy, qué interesante. Gracias. Al contrario, muchas veces a ti, hay que tener el mínimo de humildad para pedir ayuda. Un poquito. Porque sí es cierto, muchas familias o muchas personas ocultan su problemática de adicciones y les da pena. Y con lo que tú me dices, bueno, son víctimas de una enfermedad física, mental, emocional o espiritual, como quieran llamarle. Entonces hay que acudir a los lugares, hay que acercarse a las personas, hay que tener esa humildad para decir ayúdame. Sí. ¿Verdad? Bueno, amigos y amigos, pues ha llegado el programa a su término. Esperamos que les haya servido, que haya sido de utilidad. Podemos también sugerir que se acerquen a los grupos de Alcohólicos Anónimos de Hora y Media, los grupos tradicionales, los grupos que llevan la normatividad, que tengan cuidado en algunas instituciones, fuera de serie, fuera de programa, en donde pues sí ha habido hasta maltratos, pero hay grupos de Alcohólicos Anónimos de Hora y Media que son institucionales, en donde se les puede dar alguna ayuda. Y no solo alcohólicos, hay drogadictos anónimos, hay comedores compulsivos, que ya tuvimos aquí la oportunidad de que nos visitaran algunas personas de estos grupos que, por lo que comentaron, bueno, parece que tienen mucho éxito.
Hay inclusive para ludópatas, para las personas aficionadas al juego, grupos de recuperación. Bien, pues yo les agradezco mucho el favor de su asistencia, de estar con nosotros, y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en el programa Adicciones. Vamos a ver si nos vamos al séptimo paso o tenemos algún invitado para ustedes. Hasta entonces, buenas noches.